Sufría Agustín más de lo que se podían imaginar los que estaban a su lado. Su alma se asemejaba a uno de esos días de marzo en que el invierno parece que va a huir con sus crudezas y que la primavera no se decide a abrir la tierra con su sonrisa vencedora. Y en el mismo día tenemos nieblas de octubre, sol de mayo, viento de enero, lluvia de noviembre. Pero algo definitivo está a punto de brotar. Un día de junio, Agustín recibió la visita de un dignatario de la corte imperial, africano como él, llamado Ponticiano. Le encontró solo con Alipio, porque Nebridio, por amistad, había aceptado ser auxiliar de Verecundo, maestro de gramática y amigo de Agustín. La casa de Agustín estaba puesta con cierto lujo y no faltaba ni la mesita de juego. Pero en vez de dados, vio Ponticiano encima de aquella mesita un libro y se le ocurrió mirar el título. Eran las epístolas de San Pablo, que Agustín, como sabemos, leía y meditaba por entonces. Ponticiano, que era cristiano y cristiano practicante, se alegró sobremanera del hallazgo. Al decirle a Agustín que sentía gran afición por las cartas de San Pablo, Ponticiano empezó a hablarle de la vida y de los prodigios de Antonio el Grande, el anacoreta egipcio, muerto 2 años después del nacimiento del Númida, el 356. Comenzó a hablarnos de Antonio, monje de Egipto, muy admirado por los cristianos, y del que nosotros no habíamos oído hablar nunca hasta aquel momento. Él, al darse cuenta, se alargó en su relato y nos habló con todo detalle de ese gran hombre al que nosotros no conocíamos. Estaba admirado de que no supiéramos nada de él, y nosotros nos quedamos estupefactos al oír esas maravillas divinas tan ciertas ocurridas en la Iglesia católica, en la verdadera fe y en fecha tan reciente y tan cercana a la nuestra. Todos estábamos admirados, nosotros de oír cosas tan grandes, y él de que no las conociéramos. La historia de este heroico solitario, que había pasado más de 70 años en el desierto, fue imprevista revelación para Agustín. Antonio era en cierto sentido su contrario. Jamás había ido a escuelas, no sabía más lengua que el copto y desdeñaba filosofías y literaturas. Y cuando una vez fue un sabio a verle y le preguntó cómo podía soportar aquella soledad sin libros, respondió: mi libro es la naturaleza de las cosas creadas por Dios. Ella por sí sola, cuando quiero, me abre los libros divinos. Agustín, ilustradísimo, y que será toda su vida devorador y creador de libros, no se le parecía en este aspecto, pero tenía en común con él 2 grandes estímulos de pecado: la tentación de la lujuria y la tentación del orgullo. Y si Antonio, hombre como él y africano como él, las había desbaratado, ¿por qué no debía lograrlo también él? De que la vida monástica no fuese ni imposible ni rara, tuvo la certeza por Ponticiano, quien le hizo saber que también en Milán había un convento de vírgenes, fundado por el mismo San Ambrosio. En Egipto y en Palestina, los imitadores de Antonio y de Pablo de Tebas eran tan numerosos que se habían fundado colonias de monjes bajo la dirección de Pacomio, y eran propios y verdaderos monasterios, sin contar a los innumerables anacoretas que vivían en grutas y cabañas, lejos de todo humano trato. Y el ejemplo de Antonio invitaba a seguirle hasta hombres que vivían en medio de los esplendores del mundo y disfrutaban del poder. Ponticiano de paso le contó que en Tréveris, una tarde, mientras el emperador estaba en los juegos circenses, salió a dar una vuelta con 3 amigos por los jardines y el bosque contiguos a la muralla, y que allí, sin darse cuenta, se pudieron a pasear de 2 en 2, un amigo con él por un lado y los otros 2 por otro, y se separaron. Los otros 2, caminando sin rumbo fijo, fueron a parar a una cabaña donde vivían unos monjes cristianos, de esos pobres de espíritu de quienes es el reino de los cielos. En la cabaña encontraron unos manuscritos que narraban la vida de Antonio, y uno de los 2 la empezó a leer, y a admirarse y a entusiasmarse, y a pensar mientras leía en tomar ese género de vida y abandonar el mundo y servir a Dios así. Estos 2 eran también funcionarios de palacio, de esos que se llaman agentes de negocios del emperador. El que leía se sintió repentinamente lleno de un amor santo, y avergonzado y enfadado contra sí mismo, miró a su compañero y le dijo:
Dime, por favor, ¿a dónde pretendemos llegar con todo nuestro trabajo? ¿Qué buscamos? ¿Qué sentido tiene nuestra lucha? Podemos llegar a algo más en palacio que a ser amigos del César. Y aún ese puesto es algo inseguro y está lleno de inconvenientes. ¿Cuántos inconvenientes para llegar a alcanzar lo que quizás sea un inconveniente mayor? Por otro lado, no sabemos ni cuándo podremos conseguir ser amigos de César. En cambio, si quiero, ahora mismo puedo ser amigo de Dios. Dijo esto por la emoción de su nueva vida que nacía. Cogió otra vez el libro y siguió leyendo, y a medida que leía, cambiaba interiormente. Su espíritu se desnudaba del mundo, como luego se vio. Mientras leía, se iba removiendo su corazón y a veces hasta gritaba. Por fin vio claro y eligió lo que era mejor para él. Y ya entregado a Dios, dijo a su amigo: ya he roto con las esperanzas que antes tenía. Ahora he decidido entregarme al servicio de Dios y quiero empezar en este mismo momento, en este mismo sitio. Tú, si no quieres seguirme, al menos no me lo impidas. Su amigo le respondió que quería seguirle y participar de su suerte y formar parte de esa gran milicia. Ya de Dios, comenzaron los dos a edificar esa casa de que habla el Evangelio, con lo que queda de abandonar todas las cosas y seguir a Jesucristo. Entonces Ponticiano y su acompañante, que seguían paseando por otro sitio de los jardines, se pusieron a buscarles y fueron a parar a la misma cabaña donde les encontraron. Al decirles que ya era hora de volver a palacio, porque anochecía, ellos le contaron su decidido propósito, cómo había surgido y cómo se había hecho tan firme en ellos, y les pidieron que, si no querían unirse a ellos, que al menos no les dificultaran su decisión. Ponticiano y su compañero, que no habían sufrido esa transformación, se lamentaron, según dijo, de no haber tenido esa suerte. Les felicitaron cariñosamente y les pidieron que rezaran por ellos. Su corazón seguía puesto en las cosas de la tierra y volvieron a palacio. Los otros dos, en cambio, fijo su corazón en las del cielo, se quedaron en la cabaña. Los dos tenían ya esposa y estaban a punto de casarse cuando ellas supieron lo sucedido. También consagraron a Dios su virginidad. Ponticiano, para mejor describir el poder de aquella conversión fulminante, añadió el detalle que debió aún más asombrar a Agustín, es decir, que los dos nuevos monjes no sólo gozaban de la gracia del emperador y ciertamente habrían ascendido a cargos superiores, sino que ambos estaban para casarse. Todo esto refirió con mucho calor Ponticiano. Cuando terminó su larga conversación, despachó el asunto a que había ido y partió. Agustín, asaltado por confusa marea de vergüenza, se quedó solo con Alipio. El buen Ponticiano, sin saberlo, había empujado a Agustín hacia el último cerro desde el cual no había para salvarse más que el vuelo. Aquellas palabras le habían despojado de los últimos andrajos que cubrían su miseria. Estaba desnudo, completamente desnudo ante sí mismo, y se vio tal cual era: deforme, sucio, feo, manchado, ulceroso. Y tuvo horror de sí mismo, y no podía huir de sí mismo, y se odiaba, y no se sentía con fuerza para el cambio. Habían pasado casi 12 años desde que había vislumbrado la faz augusta de la sabiduría en el Hortensio, pero en vez de ascender hasta ella y de ella dar un salto a la divinidad, se había enredado en los lazos de Manes y había debilitado su voluntad viviendo con una mujer. Hasta entonces estaba seguro de no poseer la verdad, pero ya su espíritu tenía la certeza. Manes es un impostor, Dios me llama, Jesús es el único camino, Pablo es mi guía. La conversión intelectual de Agustín antes de este día está realizada. Agustín cree en lo que enseñan los cristianos. Quiere ser cristiano y es en deseo y en pensamiento cristiano. Su aceptación de Cristo no data de hoy, sino desde que la fe de Pablo le traspasó y conquistó. ¿Qué resta pues por hacer? Vivir como cristiano.
hacer pasar la verdad reconocida a la vida de todos los días, renunciar a aquel hábito de voluptuosidad que todavía la envuelve, imitar a Antonio, domar la carne, desembarazarse de la mujer. La batalla que se libra en esta hora en el ánimo de Agustín no es entre la verdad y el error, entre Dios y Satán, entre la fe y la duda, sino entre la pureza y la nostalgia de las pasiones, entre el espíritu y la carne. Esta y no otra era la terrible gran contienda interior que le trastornaba el alma y le humillaba, airado contra sí mismo. Y apenas se marchó Ponticiano, se precipitó a Alipio, turbado el rostro y el espíritu, exclamando: «¿Qué nos pasa? ¿Oíste lo que dijo Ponticiano? Aquellos ignorantes consiguen el cielo y nosotros, con nuestra cultura pero sin corazón, mira cómo nos revolcamos en la carne. Es que nos va a dar vergüenza seguirles por tener que ir detrás de ellos, y no nos la va a dar ni siquiera seguirles». No sé qué otras dije. Me eché a llorar y me marché de su lado. Alipio se quedó atónito, sin decir nada. Y es que yo en aquel momento no hablaba con normalidad, no era solo por lo que decía, sino que era evidente mi estado de ánimo, con solo ver mi cara, mi mirada, el tono de mi voz. Donde nos hospedábamos había un pequeño huerto que usábamos nosotros y también toda la casa, porque el dueño no vivía en ella. Me fui al jardín, como empujado por esa explosión afectiva, para que nadie interrumpiese el acalorado combate que yo había entablado conmigo mismo. Quería estar solo hasta resolver de una vez lo que Dios ya sabía. No hacía más que torturarme, y eso me daba vida. Me moría y a la vez resucitaba. Me daba perfecta cuenta de lo mal que me encontraba, pero no sabía lo bien que iba a sentirme poco después. Me fui al jardín, como he dicho, y Alipio me siguió. Aunque él me acompañara, no por eso me sentía menos solo. Pero ¿cómo no iba a acompañarme él al verme tan afectado? Nos sentamos lo más lejos posible de la casa. Yo gritaba interiormente, me enfurecía con una rabia terrible por no hacer las cosas con Dios. Todo mi cuerpo me empujaba a ir a él, elevándolo hasta el cielo con sus alabanzas. No eran necesarias naves, ni cuadrigas, ni andar siquiera para ir a él. La distancia era más corta que la que había desde la casa a nuestro sitio en el jardín, porque no solo el ir, sino el llegar mismo no consistía en otra cosa que en querer. Pero firmemente y del todo, no a medias, no desviándose unas veces a un lado y otras a otro, siempre cambiando, siempre dudando entre la parte que se eleva hacia Dios y la que se arrastra por el suelo. No, sino del todo. De lo más hondo de sí mismo, Alipio sacó y me dijo unas subidísimas palabras y amontonó al hacerlo toda mi porquería frente a mi corazón y mi alma, y ésta estalló en una enorme tormenta cargada de una torrencial lluvia de lágrimas. Para descargarla a gritos me alejé de Alipio. Me pareció que para llorar era mejor estar solo, y me retiré lo más lejos que pude para que su presencia no me molestara. Él se dio cuenta porque, al decir no sé qué mientras me levantaba y me iba, por el tono de mi voz notó que estaba llorando. Él se quedó quieto donde estábamos antes sentados, del todo sorprendido. Y yo, no sé cómo, me eché bajo una higuera y di rienda suelta a mis lágrimas. No con estas mismas palabras, pero sí con este mismo sentido, dije a Dios muchas cosas como estas. Tú, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar airado? No quieras acordarte ya más de mis pasadas maldades. Me sentía todavía preso por ellas y daba gritos, gimiendo: ¿hasta cuándo? Mañana, mañana, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no ahora mismo? Y pongo fin a todas mis miserias. Mientras decía esto y lloraba con amarguísimo arrepentimiento de mi corazón, de repente oí de la casa vecina una voz, no sé si de niño o de niña, que, cantándolo y repitiéndolo muchas veces, decía: toma y lee, toma y lee. De repente se me demudó la cara e intenté recordar si había algún juego en el que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído nunca nada semejante. Conteniendo mis lágrimas, me levanté.
interpretando esa voz como una orden divina, que abriese el libro y leyese lo que me apareciese al abrirlo. Es que había oído decir de Antonio que por una lectura del Evangelio, hecha por casualidad y aplicándose a sí mismo lo que leía: vete, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Por esto se había convertido a Dios en aquel mismo momento, con aquella lectura. Por eso, deprisa me volví al sitio donde estaba sentado Alipio y donde yo había dejado el libro del apóstol al levantarme de allí. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio lo primero que me encontré. Decía: no andéis ya en comilonas y borracheras, no en cubículos y deshonestidades. Dejad ya las contiendas y peleas. Revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no os ocupéis de la carne ni de sus deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues en cuanto terminé de leer ese párrafo, como si me hubiera inundado el corazón una fuertísima luz, se disipó toda la oscuridad de mis dudas. Cerré el libro poniendo punto con el dedo, o quizá con alguna cosa, y, ya tranquilo, se lo expliqué todo a Alipio. Él me contó entonces lo que le estaba ocurriendo también a él, y yo no lo sabía. Quiso ver lo que había leído, se lo enseñé, y él se fijó en lo que seguía a la que yo había leído y en lo que yo me había fijado antes. Seguía así: recibid al débil en la fe. Y Alipio se lo aplicó a sí mismo y me lo dijo. Fortalecido con este aviso y sin ninguna agitación interior ni duda alguna, abrazó esa determinación y buen propósito de una manera del todo acorde con su vida, con la que hacía tiempo ya me aventajaba tanto a mí. Después entramos a ver a mi madre, se lo dijimos todo y se llenó de alegría. Le contamos cómo había sucedido y saltaba de alegría y cantaba victoria y bendecía a Dios, que es poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que Dios le había concedido, en lo que se refiere a mí, mucho más de lo que constantemente le pedía con sus lastimeras y llorosas quejas. Porque de tal manera me convirtió Dios a él, que ya no quería esposa, ni tenía puesta mi esperanza en ninguna cosa de este mundo, porque vivía en la regla de la fe, aquella sobre la que hacía tantos años Dios me hizo aparecer en sueños junto a mi madre. Su llanto se había convertido en mucho más de lo que ella había imaginado, y mucha más preciosa y casta que la alegría que pudiera esperar de los nietos que le diera mi carne. Una nueva vida comenzaba para Agustín y para todos ellos. El mandato del niño había sido obedecido, las órdenes de Dios serán cumplidas hasta el final. La carne está derrotada, el espíritu libre de hacerse esclavo voluntario de Cristo. No más gemidos y lágrimas. Llega la estación de la alegría. De tiempo atrás, la inteligencia de Agustín es cristiana. Ahora se ha hecho cristiano también el corazón, y será cristiana toda entera su misma vida. Quien haya seguido atento la ascensión espiritual del pensamiento de Agustín, que se eleva siempre, aun entre los ambajes y embrollos, hacia un punto único, se habrá dado cuenta de que la crisis provocada por las narraciones de Ponticiano no fue sino el corolario dramático de una resolución ya tomada y de una verdad ya reconocida, la última costra de una enfermedad extirpada con violencia, aún haciendo sangre. Cuando llegó a Milán, su maniqueísmo estaba ya sacudido por la desilusión de Fausto y por las aventuras romanas. Ambrosio continuó su liberación mostrándole la belleza, la profundidad y la infalibilidad de la Biblia. Plotino y Porfirio hicieron que se desvaneciesen las últimas huellas del materialismo maniqueo, del escepticismo académico, y le ofrecieron satisfactoria solución del problema del mal. San Pablo, finalmente, le enseñó la humildad del espíritu, la absoluta necesidad de renacer en Cristo.
Cuando fue al sacerdote Simpliciano a exponerle la maraña y desenredo de sus errores, Agustín era ya cristiano y deseaba vivir con Cristo. La fe estaba entera en la inteligencia, aun cuando todavía no en la vida. El hecho mismo de abrir su alma a un sacerdote católico y de pedirle consejo para soltarse de las ataduras de la sensualidad demuestra ya entonces la legitimidad y el primado de la Iglesia de Roma, y que tenía la intención de aceptarla como reguladora de su conducta. Si el ejemplo de Victorino hizo en él efecto y se propuso imitarle, es que en su corazón estaba ya dispuesto a dar aquel paso. Si sus ideas hubiesen sido no cristianas o anticristianas, la narración de una conversión no habría bastado para convertirle. Conocía ya tantas conversiones. Y Agustín no era de los que imitan lo que hacen otros. Pasional, todo lo queremos, pero también razonador, sutil, que quería entender bien antes de decidirse. La conversión de Agustín no es el rompimiento y la irrupción de la luz en un alma ciega. Su conversión ha sido lenta, graduada y producto más de ensayos y descubrimientos intelectuales que de repentina explosión. La gracia le asistió siempre. Desde cuando niño pidió con insistencia el bautismo hasta que hizo descender la suprema chispa en las horas que siguieron a la visita de Ponticiano. En aquel día de julio, Agustín no pasó de la incredulidad a la fe, sino que se decidió a hacer pasar la regla de la fe a la práctica de la vida. Acontecimiento importantísimo y decisivo, ciertamente. Ahora se trataba de ir a la ejecución y de cambiar de derrotero, sin quejas. Dios, dice Agustín, había vaciado hasta la última gota la sentina de su corazón y le había de tal modo libertado de la triple concupiscencia que tanto le había aprisionado, vergonzoso, a las orillas del océano divino. La concupiscencia de la gloria, del lucro y de la mujer. Ahora quedaba una sola tendencia, que quería lo que Dios quería. Y durante los 44 años de vida que le restan, no tornará ya atrás, y si con la memoria volverá a seguir las huellas de sus extravíos, será para llorar a su yo muerto y para elevar himnos de gracias al libertador. La primera renuncia que Agustín se decidió a hacer fue la de la cátedra. No quería venderse más ni vender a los jóvenes aquellas palabras y aquellas artes que servían casi siempre para desahogo o defensa de las malas pasiones. Pero para no dar pretexto a quejas inútiles y evitar al mismo tiempo elogios importunos y consejos aptos, más bien para desalentar que para animar, determinó seguir explicando su cátedra como antes, aquellos 20 o pocos días más que faltaban para las vacaciones de la vendimia. Aunque Dios con su amor había asaeteado nuestro corazón y llevábamos sus palabras como clavadas en las entrañas, consumía nuestro pesado sueño para que no volviésemos atrás, nos encendía con fuerza para que el viento de la contrariedad, de las malas lenguas, no nos apagase, sino que nos encendiese aún con más fuerza. Además, como nuestra conversión tendría también sus defensores, podría parecer quizá ostentoso no esperar a las ya casi inmediatas vacaciones. Si me retiraba anticipadamente de mi tarea, tan conocida por todos, podría parecer que era para llamar la atención y para tener ocupada a la gente con comentarios sobre mi decisión y para que se hablase de mí al adelantarse al día ya tan cercano de las vacaciones como si quisiera hacerme pasar por alguien importante. Junto a todo esto, aquel mismo verano había ocurrido que debido al exceso de trabajo se habían comenzado a resentir mis pulmones. Tenía dolor en el pecho y no podía hablar con la voz clara y fuerte. Al principio me asusté un poco porque eso me obligaba a dejar mi trabajo o, en caso de querer curarme, debía descansar y por tanto interrumpirlo igualmente. Pero cuando nació en mí y se afirmó luego la decidida voluntad de descansar y ver que Dios es el Señor, me alegré de tener una verdadera excusa que calmase su enfado por mi marcha, porque a causa de sus hijos, los padres, querían tenerme siempre trabajando. Esta noticia les fue comunicada a los amigos más íntimos y a los discípulos particulares de Agustín,
y volvió a ponerse sobre el tapete la idea de retirarse todos juntos, fuera de la ciudad, por lo menos por corto tiempo. Tenían necesidad de una pausa de recogimiento, de vigilia, de preparación. A Agustín se le hacía tarde el dejar la baraúnda de la ciudad, los conocidos molestos e indiferentes, los recuerdos y las tentaciones de la vida renegada apenas hacía un día. El más disgustado por la busca del cenobio agustiniano fue su colega Verecundo. No es que se condoliese de verle hacerse cristiano, es más, se alegraba de ello y deseaba imitarle. Su mujer era ya cristiana y le habría impedido, por consiguiente, participar en la vida común con Agustín y con los otros amigos. Verecundo, no obstante, era tan cariñoso y liberal que, aun no pudiendo formar parte del planeado cenobio, ofreció a los futuros cenobitas una casa suya de campo en uno de los lugares más sonrientes de Brianza, en Casachiaco. Agustín le guardó por este ofrecimiento tierna y perenne gratitud y rogó a Dios le concediese la dicha eterna, porque el pobre Verecundo poco después enfermó gravemente y tuvo tiempo de hacerse cristiano antes de morir. Otro muy querido amigo que no siguió a Agustín en su retiro fue Nevidrio. Había precedido a Agustín en el camino de la verdad porque, antes que Agustín, se había dado cuenta de lo absurdo de la astrología y de los errores fundamentales del maniqueísmo, y ahora, iluminado por los neoplatónicos, se había vuelto a su manera cristiano. Pero le había quedado del maniqueísmo el error que Manes había tomado de los gnósticos. No creía en la humanidad de Cristo. Agustín disputó con él largamente, por carta y con óptimo efecto, pues más adelante se convirtió a la doctrina ortodoxa e hizo cristiana a toda su familia. Los demás, todos estaban prontos a abandonar Milán con Agustín: Mónica, los parientes que vivían con él y sus discípulos más fieles. Llegaron por fin las vacaciones veraniegas y un buen día de fines de octubre, el grupo agustiniano se encaminó gozoso al refugio de Casachiaco. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.